Hola, hola, amigos, amigas, hermanos, hermanas, camaradas, todos del movimiento comunero socialista bolivariano MSB Colombia. Iniciamos en este momento la grabación de su programa Hola, hola, MSB Colombia al aire de hoy, 8 de agosto del año 2013, que corresponde al día 20, mes 11, año 101 en la nueva era. Contamos la nueva era a partir de 20 de septiembre de 1911, cuando se anunció al mundo la apertura de la instalación de la Comuna de Amor y Ley, dada a través de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. En el día de hoy tendremos la ocasión de tratar varios temas, entre ellos las efemérides, la noticia de actualidad, la coyuntura política y también asuntos relacionados con el contacto con los bolivarianos y qué pasa en Venezuela. De todo ello tomaremos una nota y haremos de su programa una orientación del pensamiento, del accionar de lo que es el socialismo bolivariano en Colombia, que está orientado y dirigido a la toma del poder. El Palacio de Nariño, la Presidencia de la República para gobernar bien, y el Congreso de la República, la toma del Congreso de la República para dictar leyes justas. Ese es nuestro fin, ese es nuestro objetivo. Para eso nos estamos constituyendo. Como este año 2013 es preelectoral, para Presidencia de la República estamos recogiendo firmas, 525.000 firmas, los que estén interesados. Estamos en el correo electrónico msbcolombia@gmail.com, msbcolombia@gmail.com. Allí nos pueden escribir para que soliciten la información de recolector de planillas, recolector de firmas. También, hermanos, el 16, 17 y 18 de agosto vamos a hacer el segundo encuentro y la primera Asamblea Nacional del Movimiento Socialista Bolivariano de Colombia para estudiar y reformar, si fuera el caso, la declaración de principios, el estatuto, el código de ética, los planes y proyectos, nombrar autoridades, nombrar representante legal y elaborar el borrador de la lista al Senado que nos permite, con su participación, optar la personalidad jurídica si logramos los 450.000 votos. De eso se trata nuestro proyecto, toma de poder en Colombia, con todos ustedes, con los que nos escuchen, con los que nos escriban, con los que nos encontremos en este evento el 16, 17 y 18 de agosto. Lo hacemos cada 2 años este evento, y especialmente en el año electoral por esta fecha. Así que la invitación fraternal para que nos acompañen en su programa Hola, hola, aquí MSB Colombia al aire. Es un programa que vamos a institucionalizar de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Veremos los fines de semana cómo lo replicamos, pero lo que aquí hablemos en el transcurso de la semana, como queda grabado, bueno, también se puede oír, y los interesados el fin de semana se toman su tiempo y sintonizan el programa y lo que se trató. Así que bienvenidos, un abrazo fraterno para todos. Somos socialistas bolivarianos, estamos con el presidente Chávez, hemos recogido el legado del presidente Chávez para aplicarlo en Colombia con toma del poder. Socialismo bolivariano a la Casa de Nariño y al Congreso Nacional. En el día de hoy tenemos varias efemérides. Una de ellas, la más importante del día de hoy, es que hoy jueves, agosto 8, se va a celebrar el aniversario número, habíamos sacado ya la cuenta por aquí, 19, el aniversario número 19 del crimen de Manuel Cepeda Vargas, asesinado por el régimen político colombiano el 9 de agosto de 1954. Hay una invitación a la 1 de la tarde de este viernes, hoy es jueves, el viernes 9, para una actividad en el cementerio central de Bogotá.
Partido Comunista Colombiano hace la invitación. Manuel Cepeda Vargas, 19 aniversario de su crimen. Hablaremos un poco de cómo en el Palacio de Nariño, dice Gis Medina, entraban las tulas con dinero para aprobar el sí de la reelección. Doña Gis Medina anda en apuros, en aprietos y en angustias. Está declarando en la Corte Suprema de Justicia contra Diego Palacios y Sabas Pretel de la Vega sobre el tema de la presunta compra de votos para la reelección de Álvaro Uribe, para la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez. En El Tiempo tomamos la nota, rechazan la propuesta de las FARC para regular los medios. También plantean crear las FARC un Consejo de Política de la Información y Comunicación. De la revista Semana, una pregunta. El Polo le dio una zancadilla a los progresistas rechazando el proyecto para partidos minoritarios que se iba a tramitar en el Congreso. Ahí hay una interrogante. El periódico El Espectador tomamos. En Córdoba regresan a campesinos tierras usurpadas por los castaños. Son 50 campesinos que tienen plenas garantías para retornar al campo. Es una buena noticia. De la red Voltaire.net, temas fuertes y contundentes. Hay guerra contra... No, es esta, una carta abierta de Hassan Humad a la embajadora de la Unión Europea en Beirut. En cuestión de terrorismo, ustedes son los maestros y nosotros los alumnos, dice Hassan Hamad. Y por rebelión, un testimonio: se pierde la esperanza en Guantánamo, de Checker Hamad. Checker Hamad, una frase interesante. Muy bien. Manuel Cepeda Vargas cayó asesinado el 9 de agosto de 1994, cerca de su casa, en el barrio Kennedy, en Bogotá, cerca de la estación de Transmilenio. Bueno, en ese entonces no había, pero por ahí está la placa, cerca de un terminal de la estación de Transmilenio. La responsabilidad de la muerte de Manuel Cepeda Vargas está atribuida al Estado colombiano. Esto lo admitió un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos a tomar una nota de José Gómez, que escribió en el año 2004 al celebrarse los 10 años del crimen de Manuel Cepeda, y que nos dice que él fue asesinado por un grupo paramilitar dirigido por Carlos Castaño. Fue un destacado comunista, senador de la República y veterano de la lucha social y política. Había iniciado su actividad revolucionaria Manuel Cepeda Vargas, que es el papá de Iván Cepeda Castro, un destacado representante de la Cámara por el Foro Democrático Alternativo, que está allí en Bogotá, heredando pues las banderas de su padre, que inició su actividad revolucionaria desde su nativa Popayán, donde surgió como dirigente universitario, escritor y poeta, al lado de un brillante grupo de jóvenes atraídos por Salvador Escobar y otros veteranos activistas de la lucha popular caucana. Se incorporó tempranamente a la Juventud Comunista, de la cual fue durante varios años su secretario general. Posteriormente fue elegido a la dirección nacional del Partido Comunista, que entonces era dirigido por Gilberto Vieira. Como tal, hizo parte de la redacción de la revista Internacional, que entonces animaba en Praga un grupo brillantísimo de cuadros intelectuales del movimiento comunista mundial. Regresó a Colombia y se puso al frente del periódico Voz, semanario que había iniciado su publicación en 1957, donde escribía la columna permanente Flecha en el Blanco. Modelo de periodismo revolucionario,
en la tradición de Lino Gil Jaramillo, Renato Arango, Álvaro San Clemente, maestros del panfleto revolucionario. Se casó con Gira Castro, quien era igualmente integrante de la dirección comunista, y falleció siendo concejal de Bogotá. Al frente de Voz Proletaria promovió los festivales anuales, le dio poder de fuego a la palabra comunista y se convirtió en uno de los más combativos polemistas del país. Estando en la cárcel escribió el libro de poemas Vencerás, Marquetalia, como respuesta a la agresión dirigida por los norteamericanos en 1954 y que fue el bautizo de fuego de las FARC. Esto fue en 64. Luego fue elegido representante a la Cámara, donde libró muchas batallas en defensa de los intereses de los trabajadores, denunció los atropellos y arbitrariedades de los sectores militaristas y paramilitares. Fue autor de la ley que instituyó el Ministerio de la Cultura. En 1994 accedió a una curul en el Senado y apenas posesionado fue cobardemente asesinado a la salida de su residencia en el barrio Kennedy. Luego se comprobó que en el crimen participaron desde un general hasta el hermano de Fidel Castaño. La característica de Cepeda como militante revolucionario era su fogosidad, su ímpetu generoso y abierto, su intransigencia en la defensa de los principios y su tendencia radical en aras de la difusión y el sostenimiento de la doctrina marxista. Vivía en función de la lucha social y política, era un encendido orador, un apasionado que se entregaba totalmente a su tarea, poniendo por encima de los asuntos diarios los intereses más altos del partido. Le correspondió ser protagonista de primera línea en las batallas ideológicas alrededor de los temas que puso en primer plano el triunfo de la Revolución Cubana en los países de América Latina. Asistió a los momentos más amargos del derrumbe del campo socialista como alguien que tenía una profunda convicción sobre el triunfo revolucionario más allá de la crisis y retrocesos de esto. Era temible como contradictor y polemista. Tenía ese fuego interior de aquellos que Mariátegui catalogaba como un marxista convicto y confeso. Siempre nos pareció que descendía de esos hombres puros de la Revolución Francesa, que fueron los jacobinos, según el modelo de Saint-Just. Bien pudo haber dicho la frase de Robespierre en su minuto final frente a los conjurados de la Asamblea Francesa: presidente de asesinos, por última vez pido la palabra. Con esto rendimos un sentido homenaje a Manuel Cepeda Vargas. Mañana cumple un año más de su lamentable fallecimiento y crimen de Estado, comprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hizo parte del aniquilamiento, persecución y muerte de la Unión Patriótica. Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda Castro. Un saludo y luz para su espíritu. Bien. El tiempo, la nota del tiempo. En el día de ayer, el equipo negociador de la guerrilla pidió regulación que haga prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro de los medios de comunicación, que haya una mayor participación social en el diseño y control de las políticas informativas. También plantearon crear el Consejo de Políticas de la Información y la Comunicación para que ponga en marcha los mecanismos para garantizar la veeduría y el control social y popular sobre los medios. Ante esto, Ignacio Gómez, de la Asociación de Periodistas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, trabaja como director de Noticias 1, Óscar Morales, presidente de la Asociación de Periodistas de Antioquia, APA, William Giraldo, presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, y Néstor Morales, el director de Blue Radio, se pronunciaron calificando este hecho como descabellado, muy propio de las dictaduras. Ya son derechos adquiridos, la libertad de constituir medios de comunicación es cuando se instala un régimen como este, es comunista y fascista.
y los mecanismos para garantizar la mayoría y el control social y popular sobre los medios no es justamente censurando. Esto lo toman ellos como una censura. Las FARC-EP participan en La Habana en los diálogos con el gobierno nacional en busca de una solución política del conflicto armado. Ellos consideran que los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad en el grado de conflicto que tiene nuestra patria Colombia y buscan a través de esa propuesta una mejor regularización y control del espacio electromagnético. Esa es la propuesta de la guerrilla y como los gremios, las organizaciones más importantes en Colombia la rechazan. En El Espectador regresan campesinos a tierras usurpadas por los castaños, desplazamiento forzado. Un fallo judicial ordenó devolver a 59 familias de Córdoba varias tierras que habían sido usurpadas por los hermanos Castaño Gil. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, indicó que en menos de 4 meses la solicitud de demanda que había sido presentada permitió regresarles las tierras a estas familias desplazadas. Los predios están ubicados en la vereda El Tron, corregimiento de Leticia, en Montería, y pertenecen a la hacienda Cedro Cocido, antigua propiedad de los hermanos Castaño. Actualmente están dadas todas las condiciones de seguridad para garantizar el regreso de los campesinos. Esta lamentable historia se inició en 1990, cuando los terrenos fueron donados por los líderes paramilitares a través de una fundación para adelantar una reforma agraria que presidía Fidel Castaño. Los hermanos Castaño Gil en los años 90 tenían amedrentada a la población de Córdoba por cuenta de las organizaciones paramilitares que allí existían y que ellos lideraban. Son miles los campesinos que siguen reclamando sus tierras por cuenta del pánico y destierro vivido por cuenta de los Castaño Gil. Entonces la noticia es que 59 familias van a ser restituidas en sus tierras que fueron usurpadas por los Castaños. Estamos hablando de el municipio Montería, corregimiento Leticia, vereda El Tronco, eso en el departamento de Córdoba. Muy bien, la justicia tarda pero llega, lenta pero llega. Ahí hay un ejemplo que es significativo, pues no sabríamos decirlo, no sabríamos decirlo porque es tanta el desplazamiento y la usurpación a los campesinos de tierra, a los campesinos que, no sé, 59 familias puede ser un símbolo de esta lucha. Saltamos al Medio Oriente y Hassan Hamad le escribe a la embajadora de la Unión Europea y le dice: en cuestión de terrorismo, ustedes son los maestros y nosotros los alumnos. ¿Quién habla de terrorismo en el mundo, no? El comentarista político de mayor audiencia en el Líbano, Hassan Hamad, reacciona ante la inclusión de la rama militar de Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. Más que defender la resistencia, Hassan Hamad resalta la falta de autoridad moral de la Unión Europea para deslindar el bien y el mal. Hassan Hamad es un pensador y polemista libanés, miembro del Consejo Nacional de los Medios Audiovisuales del Líbano. Desde hace 7 años comenta cada semana la actualidad política sobre la cadena de televisión satelital Nowsat con el filósofo George Ram. Su emisión Tribuna Libre reúne por término medio 40 millones de telespectadores. Bueno, vamos a leer unos apartes de esta carta porque nos llama la atención, dado que aquí en este mundo es muy habitual que el ladrón grita corriendo: cojan al ladrón. Con esto desinforman a la opinión pública y crean matrices de opinión contraria. Pasa con el terrorismo. A raíz de una sanción o reconocimiento de la rama militar de Hezbollah
como organización terrorista para la Unión Europea, Hassan Hamad se pronuncia. Su excelencia, señora embajadora Angelina Heikors, que es la embajadora de la Unión Europea en el Líbano. Señora, usted sabe que una de las tareas más difíciles para un diplomático civilizado y respetable que realmente tiene fe en la paz como usted es verse obligado durante el ejercicio de sus funciones a defender una decisión inicua y agresiva tomada por sus superiores en representación de un Estado o de un conjunto de Estados, como es el caso de la Unión Europea, que ha decidido incluir en su lista de organizaciones terroristas internacionales lo que ha calificado como la ala militar de Hezbollah. Por aquí me llegó un juguito. Una limonada. Muchísimas gracias a la señora Zoila, que nos apoya en la parte logística. Digamos de paso que esa decisión continúa en la carta de Hassan Hamad a Angelina Heikors, embajadora de la Unión Europea en el Líbano. Digamos de paso que esa decisión ha sido tomada a pesar de que el ministro búlgaro de Relaciones Exteriores, el señor Christian Vigenin, ya había declarado oficialmente que no existe absolutamente nada que pruebe la menor vinculación entre el Hezbollah y la explosión del autobús de pasajeros en Burgas, Bulgaria, lo cual significa que es con total conocimiento de causa que la Unión Europea tomó su decisión en contradicción con la investigación realizada por ese país. Y eso tiene lugar precisamente en el momento en que se levanta una esquina del velo que cubre el atentado del 18 de julio de 1994 contra una institución judía en Buenos Aires, atentado que de inmediato fue atribuido a Hezbollah, a pesar de que las investigaciones no han terminado aún y que los indicios apuntan ya al señor Vladimir Korac, exministro argentino del Interior, cuyas estrechas relaciones con la mafia y con los servicios de seguridad israelí son de sobra conocidos. Volvemos a aplicar: ladrón que grita, cojan al ladrón. Sobre esta última decisión de la Unión Europea, estoy en el deber de exponer varias observaciones que confiaré a usted con la esperanza de que tenga a bien transmitirla a sus superiores, por la simple razón de que la definición de terrorismo adoptada por la propia Unión Europea es aplicar en primer lugar a los gobiernos y responsables miembros de esa unión. Señora, nadie duda que usted sabe que la Unión Europea considera la retención de civiles inocentes como rehenes como un crimen terrorista, imprescriptible, crimen equivalente a un crimen contra la humanidad totalmente injustificable. Por lo tanto, lo menos que puede decirse es que la Unión Europea adopta una posición oficial no razonable, inhumana y conciliadora hacia los autores de esos crímenes cuando se trata de los rehenes secuestrados en Assad o de Monseñor Pablo al-Yazigi y de Monseñor Juan Ibrahim, ambos víctimas sirias incuestionables, pacifistas e inocentes. Nadie duda que usted sabe lo que ahora es de pública notoriedad en cuanto a la influencia directa y decisiva del gobierno del señor Erdogan sobre las organizaciones terroristas armadas, gobierno de un Estado miembro de la OTAN, a la que a su vez pertenecen muchos de los gobiernos de la Unión Europea que usted representa, aliados y cómplices de la guerra devastada contra Siria. Usted sabe también que nada de todo eso ha impedido a la Unión Europea que usted representa proseguir su colaboración en el terreno con el gobierno turco, apoyando, armando y entrenando a los terroristas que cuentan con no menos de 40.000 mercenarios extranjeros en Siria, como ha reconocido el emisario internacional, el señor Lakib Brahimi. Esa es una verdad que pone a la Unión Europea que usted representa en el banquillo de los acusados directos y que involucra su responsabilidad ética y jurídica con todo lo que ella implica en materia de acciones judiciales contra los responsables
que se hallan al mando. Continúa el señor pensador y polemista libanés Hassan Hamad escribiéndole a Ankelit Heikkorz, embajadora de la Unión Europea en Líbano, con motivo de la declaración de rama militar al Hezbollah como organización terrorista por la Unión Europea. Nadie duda que usted sabe lo que ahora es de pública notoriedad en cuanto a la influencia directa y decisiva del gobierno del señor Erdogan contra las organizaciones terroristas armadas, gobierno de un Estado miembro de la OTAN a la que a su vez pertenecen muchos de los gobiernos de la Unión Europea que usted representa, aliados y cómplices de la guerra devastadora desatada contra Siria. Usted sabe bien que nada de todo eso ha impedido a la Unión Europea que usted representa proseguir su colaboración en el terreno con el gobierno turco, apoyando, armando y entrenando a los terroristas que cuentan con no menos de 40.000 mercenarios extranjeros en Siria, como ha reconocido el emisario internacional, el señor Lakhdar Brahimi. Esta es una verdad que pone a la Unión Europea que usted representa en el banquillo de los acusados directos y que involucra su responsabilidad ética y jurídica con todo lo que ello implica en materia de acción judicial contra los responsables que se hallan al mando. Es absolutamente inadmisible verles a ustedes encubrir esos crímenes odiosos sobre todo cuando la Unión Europea que usted representa se pasa la vida dando a los demás lecciones en las que insiste en que es necesario luchar contra el terrorismo donde quiera que se manifieste sin concesiones ni pretextos. Y si aún necesitasen ustedes pruebas, es más que probable que los innumerables videos que existen en YouTube, los propios terroristas criminales y necrófagos ya no hayan escapado a la vigilancia de ustedes. Señora, perdóneme por señalar que no puedo imaginar que no sepa usted que el desvío de un avión civil equivale muy justificadamente y según los criterios de ustedes mismos a un crimen caracterizado como terrorismo internacional y comparable con los secuestros de personas y su detención o asesinato con o sin documentos fotográficos que sirvan de prueba, etc. ¿No es eso lo que sucedió hace varias semanas cuando varios gobiernos de la Unión Europea que usted representa cerraron sus espacios aéreos al avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando regresaba de Moscú? ¿No se vio él obligado a hacer un aterrizaje forzoso en Austria? ¿No estuvo bloqueado allí durante horas bajo el pretexto de que el estadounidense Edward Snowden, la misma persona que reveló al mundo que el gobierno de Estados Unidos les espía a ustedes, a la Unión Europea, podría hallarse al bordo de ese avión? ¿Al borde? ¿No salió la información de la Embajada de Estados Unidos en Moscú? ¡Qué paradoja! Este incidente, que no es otra cosa que una clara agresión contra un avión civil que transportaba al presidente de un Estado independiente y soberano, nos recuerda la primera operación de este tipo que tuvo lugar el 22 de octubre de 1956, cuando a varios responsables franceses les pareció correcto desviar un avión civil que transportaba varios dirigentes del FLN de Rabat hacia Túnez, Ahmed Ben Bella, Hossein Aid Ahmed, Mohamed Khalid, Mohamed Bourri y Mostafa Lacheraf. El desvío de aviones, señores, es por desgracia un invento europeo, como también lo es un ejemplo del nazismo, también de inspiración europea, pero dejémoslo ahí. Solo les recordamos a ustedes que los gobiernos europeos clasifican los desvíos de aviones como terrorismo internacional. Señora, la trágica crisis que ha golpeado a Siria ha hecho caer más de una máscara y ha revelado el alcance de las mentiras de ustedes, siendo la primera de ellas la decisión de poner a Al Qaeda y sus grupos asociados en las cimas de las organizaciones terroristas internacionales como la más peligrosa. Y ahora resulta que el escenario sirio nos está revelando los mecanismos de coordinación en el terreno entre la organización europea que usted representa y la de Al Qaeda, coordinación ya flagrante y públicamente comprobada en Libia. Antes de que se tradujese en todo su esplendor el terrorismo sirio,
al terrorismo sirio, como lo demuestran las numerosas declaraciones de responsables europeos. Me limitaré a mencionar solo dos de esos eminentes responsables: el ministro francés de Relaciones Exteriores, el señor Laurent Fabius, quien el año pasado dijo claramente en Marrakech, en una conferencia de los supuestos amigos de Siria, que los terroristas de Jabhat al-Nusra hacían un buen trabajo antes de que Estados Unidos lo incluyera en su propia lista de terroristas. Y el próligo ministro británico de Relaciones Exteriores, aún más brutal y sádico, quien dijo llanamente que los miembros de Al-Qaeda y de sus grupos asociados no deberían regresar de Siria porque son una amenaza para los civilizados países de ustedes. Ni siquiera me extenderé sobre el flujo constante de armas y de municiones introducidas en Siria a través de los puertos europeos que ya conocemos nosotros y que usted misma conoce perfectamente. En cambio, sí le diré a usted que la Unión Europea, que no deja de repetir que se preocupa por los cristianos del Medio Oriente, ha perseguido constante y sistemáticamente el cristianismo, así como a los fieles adeptos de esa religión nacida de nuestra tierra y por lo tanto hija de Oriente. Y al decir esto no exagero ni engaño a nadie. Testigo de ello es su santidad el Papa Benedicto XVI, filósofo e importantísimo teólogo. Benedicto XVI advirtió sobre esa persecución permanente en su mensaje de celebración del Día Mundial de la Paz a principios de 2011. Lo citaré palabra por palabra conforme a lo que escribió al final del párrafo 14. Expreso también mi deseo de que en Occidente, especialmente en Europa, cese la hostilidad y los prejuicios contra los cristianos por el simple hecho de que intentan reorientar su vida en coherencia con los valores y principios contenidos en los evangelios. Que Europa sepa más bien reconciliarse con sus propias raíces cristianas, que son fundamentales para comprender el papel que ha tenido y tiene que tener la historia. De esta manera sabrá experimentar la justicia, la concordancia y la paz cultivada en un sincero diálogo con todos los pueblos. Continúa Hassan Hamad en su carta a la embajadora de la Unión Europea en Beirut. Señora, usted sabe, al igual que yo, que estas verdades son prácticamente ignoradas por los pueblos de ustedes porque viven tras una nueva cortina de hierro todavía más opaca, más taimada y más insidiosa que la cortina de hierro más primitiva que rodeaba el bloque del este y que aún se mantiene alrededor de las dictaduras árabes y no árabes. La cortina de ustedes es invisible, pero lo más aterrador es que se manifiesta a través de la sumisión de los gobiernos de ustedes y de una doble ocupación. Por un lado, la ocupación estadounidense en el plano militar, de seguridad y económica; por otro lado, la ocupación israelí en materia de seguridad y en el plano cultural. Es esa la verdad, señora, a pesar de lo que hagamos por ignorarla, y la reciente decisión de la Unión Europea no hace más que confirmar la realidad de esa doble ocupación de los países de ustedes, ocupación de la que nos gustaría que pudieran ustedes liberarse algún día. Sabemos que eso es difícil porque la más persistente de las ocupaciones es la que se apodera de las mentes a través de un terrorismo cultural incesante que ejercen los medios de ustedes, casi totalmente dominados por los sionistas. Señora, estamos viviendo tanto ustedes como nosotros un periodo de cambio social donde el verdadero enfrentamiento es entre la libertad y la esclavitud. Pero si bien la libertad se basa en una sola norma y en un solo rasero, las formas de esclavitud son en cambio numerosas. Discúlpeme usted si me he extendido demasiado, pero al horrible tsunami de mentiras nos obliga a poner los puntos sobre las íes. Sepa usted que estoy convencido de la sinceridad y la nobleza de sus objetivos que tiene usted, aunque pienso todo lo contrario de la Unión Europea que usted representa. Europa, señora, no se halla en una posición jurídica ni ética que le permite darnos lecciones de humanidad ni terrorismo. Hassan Hamad. Bueno, esta es la nota de Hassan Hamad a la
embajadora de la Unión Europea en el Líbano, acerca de la declaratoria del grupo terrorista a la rama militar de Hezbollah. No tienen autoridad moral para declarar esta consideración de terrorista cuando la Unión Europea practica el terrorismo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Con esto, hermano, seguimos adelante en su programa Hola Hola MSB Colombia al aire. Tratamientos de política nacional, internacional, local, regional, Venezuela, al servicio del cambio y la transformación. El movimiento socialista bolivariano de Colombia se constituyó como una estrategia de paz para Colombia. Nuestro llamado es a los grupos armados para que replanteen su estrategia de guerra hacia la toma del poder y vean en este proyecto una opción y una posibilidad seria de toma de ese gobierno. Asimismo, participaremos en procesos electorales para toma de poder, llegar a la Casa de Nariño para gobernar bien y al Congreso de la República para dictar leyes justas, obtener personería jurídica para en la fase siguiente toma de poder local y regional. Ese es nuestro interés y seguimos acá en su programa Hola Hola, aquí MSB Colombia. Hemos participado en la sintonía, han pasado por acá 724 video audiencia en su canal ustream.tv, trabajando fuertemente para el bien o para la búsqueda del cambio y la transformación en Colombia. De la revista digital Aporrea tomamos una nota relacionada con nuestro comandante, presidente y gestor Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez se caracterizó por ser una persona creadora con mucho liderazgo, recuerda Ronald Blanco La Cruz, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela y compañero del líder revolucionario en la Academia Militar de Caracas. Al cumplirse los 42 años del ingreso del comandante Chávez a la Academia Militar el 8 de agosto de 1971, junto con 378 compañeros de armas, la Academia Militar, dijo Blanco La Cruz, está cargada de valores históricos propios de lo que fue la lucha de la independencia, expresó, al referirse al cambio que significa para Chávez llegar a la Academia Militar, en el cual ingresó como un futuro pelotero y terminar siendo haciendo una carrera militar. Durante el programa que entrevistó a Ronald Blanco La Cruz, venezolana de televisión, hubo una llamada telefónica de Jorge Luis García Caneiro, el gobernador del estado Vargas, y que refiere que la Academia Militar en Venezuela, en compañía del comandante Chávez, se aprende amor a la patria. Esa es la nota que destacamos hoy de Aporrea, los 42 años de ingreso del presidente Chávez a la Academia Militar, que fue definitiva para su proceso de estructura y de formación revolucionaria. Finalmente, para terminar, una llamada telefónica que Slacker Hammer le hizo a su abogado. Slacker Hammer es un prisionero de Guantánamo que pierde cada día la esperanza de su ser como prisionero y de su futuro. Me llamo Shaker, dijo la llamada telefónica. También se me conoce como Sawad Almadán, porque nací en la ciudad santa de Medina. Por favor, ¿puedes recordar estos nombres por mí? Porque yo ya casi no puedo. A mí me llaman 239. De hecho, yo me llamo a mí mismo 239. Es tan raro ser testigo de cómo mi nombre se escapa de mí. No puedo hacer nada al respecto. Me pregunto,
¿Cuánto tiempo tardaremos los que estamos aquí en Guantánamo en desaparecer de la memoria del mundo? No he perdido la esperanza, no lo he hecho, o sí. No estoy seguro, pero todavía estoy escribiendo. ¿No es esto una señal de esperanza? Sí, hemos perdido años de nuestra vida aquí. Algunos 3 veces más de los que han sido condenados han muerto. Hemos perdido la cordura, nuestra salud, nuestra humanidad y nuestra dignidad. Sí, parece que lo hemos perdido todo. Pero creo que estamos descubriendo poco a poco la esperanza, y con esperanza reubicaremos nuestras vidas y todo lo que es importante. Mientras tanto, nuestros verdugos lo están perdiendo todo, y mientras más pierden, más nos atormentan. No puedo describir lo que están haciendo. El mundo debe darse prisa en obligar al gobierno de Estados Unidos a resolver este dilema antes de que sea demasiado tarde. Las velas no pueden arder para siempre. Shaker transmitió este artículo a su abogado Cliff Stanford Smith en una llamada telefónica no clasificada. Es el clamor de una víctima de las torturas de la pesadilla de Guantánamo, un pedazo de la isla de Cuba que está bajo la usurpación del imperio yanqui, y desde donde tiene allí, para vergüenza de Cuba y de la revolución, del humanismo de la revolución cubana, tiene allí una cárcel infrahumana, una cárcel orientada y dirigida a aniquilar al ser humano, humillarlo, a perseguirlo, a desaparecerlo. Son tratados casi que como bestias, como animales. Yo creo que a un animal no se le trata tan mal como se le trata a un prisionero en Guantánamo. ¿Cuándo se va a acabar esta ignominia y vergüenza de la humanidad? El llamado es a la conciencia del espíritu que encarna en Obama, Barack Obama, para que reaccione y reflexione, acabe, anule este procedimiento y, entre otras cosas, devuelva a Cuba ese pedazo de tierra, y no dé más vergüenza y mal ejemplo a la humanidad de lo que es usurpación, humillación y maltrato a la especie humana, porque los Estados Unidos se caracterizan por ser defensores de la libertad, pero a nombre de ella maltratan al semejante, maltratan a los países, maltratan la libertad. Entonces, no más Guantánamo, no más prisioneros en Guantánamo. El pedido es del movimiento comunero socialista bolivariano al gobierno de Barack Obama: ceda y proceda, haga alarde de su condición de hombre de paz, de premio Nobel de la Paz. No se burle de Nobel Alfred, quien creó estos premios, y proceda a acabar definitivamente, cerrar esta cárcel y devolverle a Cuba estos terrenos que le pertenecen a la isla. Bueno, así hemos llegado al final de su programa Hola Hola, MSB Colombia al aire, de hoy, jueves 8 de agosto de 2013, día 20, mes 101, mes 11, año 101 en la nueva era. La nueva era la contamos a partir del 20 de septiembre de 1911, cuando se funda la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que es la poseedora del bien de la Comuna de Amor y Ley como un anuncio para la tierra, ocurrido en esas fechas, en esos tiempos, 1911, 1912. Por eso colocamos esta fecha en todas nuestras actividades, porque somos hijos y producto de esa enseñanza y de ese conocimiento que, unido al socialismo bolivariano, conduce a la sociedad colombiana hacia lo que es el establecimiento del socialismo como forma de gobierno, para con el tiempo luego pasar a la siguiente fase, que es el comunalismo, la comuna de Amor y Ley, que es la que representa o refleja la voluntad suprema del gobierno del universo para las humanidades en los mundos. Así que terminamos hoy el programa y, como estamos acostumbrados a decir, con Trincado, con Joaquín Trincado, con Augusto César Sandino
con Ernesto Che Guevara. Hasta la victoria, siempre más allá. Chao, chao.